tardes, chicos. Estamos 21 de mayo y vamos a hacer una breve explicación del tema de números primos y compuestos. Vamos a leer algunas definiciones que son importantes que ustedes tienen en su folleto en la página 19. Entonces, primero, el concepto de número primo. Un número primo tiene únicamente dos divisores, o sea, el 1 y a él mismo. O sea, él no se puede dividir por otro número que no sea el 1 y el mismo numerito. Por ejemplo, está el 3, está el 2, el 61, el 29. Si nosotros intentamos dividir estos números por otro número que no sea el 1 y el mismo número, no lo vamos a conseguir. Esos son los que llamamos números primos. Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores, o sea, tienen al 1 y a él mismo y además tienen a otros divisores. Por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 1 y 4, pero también por 2. Ya eso lo hace ser compuesto. El 15 se puede dividir por el 1 y el 15 y también entre 3 y también entre 5. Aquí también vamos a volver a retomar los criterios de divisibilidad que vimos en la semana anterior, ¿verdad? Cuándo saber cuándo un número es divisible entre 2, entre 3, entre 5, que básicamente son los números que más se utilizan para aplicar divisiones. El 30, vea que tiene un montón de divisores, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, todos estos numeritos son números compuestos. Y algo muy importante que quiero retomar de una sola vez es con respecto al número natural 1. El número natural 1 no se considera ni primo ni compuesto. ¿Por qué razón? Porque su único divisor es el 1, porque el 1 y el mismo es el mismo 1. Entonces al final es solo un divisor lo que tiene. Y para que sea primo tiene que tener mínimo 2. El 1 y a él mismo. Y como el 1, el mismo es el mismo 1, al final solo tiene un divisor. Por eso no se considera ni primo ni compuesto. ¿Ok? Entonces, con esto, que es la introducción, vamos a irnos a esta pequeña presentación, esta que está acá, para explicar esta tablita, es la que se conoce como la criba de Eratóstenes, donde podemos determinar bueno, en este caso está desde el 11 hasta el 100, quiénes son números primos. Entonces, por ejemplo, del 1 al 10, así hago la pregunta para que me participen ustedes. Del 1 al 10, y ya lo mencionamos en algunos ejemplos ahí, ¿quiénes son primos del 1 al 10? Alguien que me conteste, ahí puede activar el micrófono, que me pueden decirme los que quieran o solo uno de los que esté del 1 al 10, numeritos que sean primos ahí. De hecho, en el folleto ustedes tenían ahí algunos ya ejemplos escritos. El 2. El 2, ese es un número primo. ¿Cuál otro? 4, 6, 8, 10, 3. El 3. El 4 no sería primo, porque el 4 yo lo puedo dividir entre 2. Entonces ya sería compuesto. Ajá, el 2 sí, el 3 sí. Y faltan dos más que están entre el 1 y el 10 que son primos. El 5 y el 7. El 5 y el 7, exactamente. Esos cuatro numeritos, no, el 9 no, porque el 9 yo lo puedo dividir entre 3. Entonces ya tendría 3 divisores, porque se podría dividir entre 1, se podría dividir entre 9 y además se puede dividir entre 3. Entonces ya tendría 3 divisores y para ser primo solo puede tener 2 divisores, al 1 y al mismo número. Por ejemplo, el 2, yo el 2 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 2. El 3 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 3. El 5 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 5. Y el 7 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 7. Entonces, con esos 4 numeritos vamos a trabajar esta tablita, ¿ok? ¿Qué significa que vamos a trabajar esta tablita? Vamos a ir marcando o vamos a ir desechando, digámoslo así, todos los números que yo, por ejemplo, puedo dividir entre 2, porque ya ustedes saben los criterios de divisibilidad. ¿Alguno me puede decir cómo era que yo sabía cuando un número era divisible entre 2 sin tener que hacer la división, con solo ver el numerito? De lo que hicimos la semana pasada. ¿Cómo sabíamos que un número se podía dividir entre 2? ¿Alguno que me quiera decir? Ajá, cuando termina en un número par. Entonces, de esta listita que está aquí, todos estos numeritos que estoy marcando con un cuadrito, todos ellos terminan en par, ¿cierto?
Entonces los vamos a ir marcando porque yo sé que entonces todos ellos ya no van a ser primos. ¿Por qué razón ya no van a ser primos? Porque ya los voy a poder dividir entre 2. Por ejemplo, en el caso del 12, el 12 se puede dividir entre 1, entre 12, y ya sabemos que se puede dividir también entre 2. También se puede dividir entre 6, también se puede dividir entre 3, también se puede dividir entre 4. Ya eso lo hace ser compuesto, ¿verdad? Pero con solo que sepamos que todos estos se pueden dividir entre 2, ya eso significa que esos números son compuestos, ¿ok? Ahora, el otro primo que vimos, de los más pequeñitos, les digo yo, fue el 3. Ok, eso es el criterio de divisibilidad por 3. Recuerdan que también lo hicimos la semana pasada. ¿Qué había que hacer para nosotros darnos cuenta cuando un número era divisible entre 3? ¿Alguno que me pueda decir? ¿Alguno recuerda? ¿Cómo nos dábamos cuenta sin tener que dividir cuando un número era divisible entre 3? Pero lo suma con todo el número, dado un número que era resultado, se eleva el 3. Exactamente. Así esa es la forma más fácil de decirlo. De hecho, siempre me gusta eso, que digamos que si usted suma sus cifras, el resultado sea un número que se obtiene de la tabla del 3, que matemáticamente significa que es múltiplo de 3. Eso es lo que significa ser tabla del 3, que es un múltiplo del 3. Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí 1 más 1, no me funciona, porque 2 no es tabla del 3. En cambio, en el 12 hago 1 más 2, ¿qué me da? 3, y eso sí es tabla del 3, ¿ve? 1 más 3, 4, 4 no es tabla del 3. 1 más 4, 5, 5 no es tabla del 3. 1 más 5, 6, 6 sí es tabla del 3, entonces este es divisible entre 3. 1 más 6, 7, eso no es tabla del 3. 1 más 7, 8, eso no es tabla del 3. 1 más 8, 9, 9 sí es tabla del 3. 1 más 9, 10, 10 no es tabla del 3. 2 y 0, 2, 2 no es tabla del 3. 2 y 1, 3, 3 sí es tabla del 3. Ven, entonces, para no hacerlos con todos, porque si no se nos va a ir la hora y resto en eso, ¿verdad? Entonces, todos estos que están con corazoncito, si yo sumo sus cifras, me van a dar numeritos que son tabla del 3. Entonces, con solo que sea ya un numerito que yo pueda dividir entre 3, ya esos numeritos no van a ser primos. Aquí lo que estamos tratando es de dejar una lista donde solo me queden números primos, porque si yo le logro encontrar otros divisores, ya eso me garantiza que son compuestos. Y si un número no es primo, es compuesto, excepto el 1, que no es ninguno de los dos, ¿verdad? Ok, de la primera lista que estábamos haciendo eran 2, el 3 y después seguíamos con el 5, ¿recuerdan? ¿Alguno me puede decir cómo sabíamos cuando un número era divisible entre 5? ¿Qué tenía que cumplir el numerito? Si su terminación era en 0 o en 10. Exactamente. Que termine en un número que sea 5 o 0. Entonces, todos los que están en esta línea, ve que terminan en 5. Entonces, todos estos son divisibles entre 5. Y todos los que están en esta línea que terminan en 0, todos son divisibles entre 5 también. ¿Ok? Y por último, el cuarto número que mencionamos que era primo de los primeros 10 números naturales que conocemos fue el 7. El 7 es una tabla un poquito complicada, ¿verdad? Okay. El 7 es un poquito complicado. ¿En qué sentido? Bueno, que hay que saberse la tabla del 7. O sea, en otras palabras, aquí vamos a ir marcando en 7 todos los que son de la tabla del 7. Entonces, por ejemplo, o vamos de 7 en 7. Entonces, 7 no está en esa lista. Entonces, 7 más 7, 14. Entonces, este se divide entre 7. Más otros 7, el 21, que ya también se dividía por 3. Más otros 7, el 28. Entonces, el 28 también se divide entre 7. Más otros 7, 35, que también ya lo habíamos marcado.
anteriormente. De hecho, hay varios números que si ustedes ven que tienen repetidas las imágenes, ¿verdad? Eso es porque se pueden dividir por varios números, que ya lo vimos también la semana pasada. Si le pongo otros 7, 42. Entonces, por ahí ya ese estaba marcado. Más otros 7, 49. Y vean, si ustedes se fijan, el 49 no lo habíamos marcado con ninguno. No era ni divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, pero ahora resulta que sí es divisible entre 7. Entonces, a la hora ya ser divisible entre 7, eso va a significar que ya ese número no es primo, ¿verdad? Ya se hace compuesto porque se puede dividir entre 1, entre el 49 y también ya descubrimos que se puede dividir entre 7. Más otros 7, el 56. Bueno, el 56 ya estaba marcado y aquí lo volvemos a marcar. Más otros 7, 63. Más otros 7, 70. Otros 7, a ver, este era otro número, por ejemplo, el 77, que no tenía ninguna marca, pero ya vimos que se puede marcar, se puede dividir entre 7, entonces ya es compuesto. Este ya tenía corazón y cuadrado. Este, vea que el 91 también, no lo habíamos marcado, y 91 yo lo puedo dividir entre 7, que me daría 13. Entonces ya eso lo hace hacer un número compuesto. Y acá el 98, que ya también estaba marcado, entonces ya lo hacía hacer compuesto. Entonces significa que todos esos numeritos que ustedes ven ahí, sin ninguna imagen encima, sin ningún cuadrado, corazón, estrella o carita, son números primos, porque no se pueden dividir por ningún otro número que no sean el 1 y el mismo número. O sea, el 11 es primo, el 13 es primo, el 17, el 19. Vea que aquí tienen una lista bien grande de números que son primos del 1 al 100. Y yo puedo hacer esa estrategia si quiero hacerlo hasta 200 o hasta 300. O ustedes que están ahí, que tienen la calculadora, pueden probar e ir dividiendo. Por lo general, uno va dividiendo entre los primeros números primos, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7. Aún así podríamos probar con 11, con 13, con 17. Si ya vemos que no obtengo ninguna división con esos numeritos, es porque ese numerito es primo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa que sepamos cuándo un número es primo y cuándo un número es compuesto? Para poder ver el tema de factorización. Entonces, para que nos vayamos ubicando en la página 20 del folleto que ustedes tienen ahí, viene, que antes estuvimos repasando, vienen dos ejemplitos. Viene primero este ejemplo que me dan un número natural de 36 y viene una lista de diferentes factorizaciones. Ok, profe, ¿qué significa factorizaciones? Bueno, las factorizaciones son como diferentes tablas que yo puedo hacer para poder obtener el 36. Por ejemplo, yo puedo hacer 2 por 18, eso es una factorización, porque 2 y 18 son factores, porque a la hora de multiplicarlos obtengo el 36. Eso es una factorización. Pero también podría ser 2 por 2, 4, y 4 por 9 también da 36. Entonces, 2 por 2 por 9 también es una factorización. Incluso puedo haber puesto 6 por 6, que me da 36. También es una factorización. No está en el ejemplo, pero también funciona. 3 por 12 también es una factorización del 36 porque me da 36. Y 2 por 3 por 2 por 3, si yo multiplico esos cuatro numeritos, también me dan 36. Entonces, cuando hablamos de factorización, es simplemente poner un montón de numeritos que multiplicados den a ese número. Eso es una factorización. Solo que ahorita vamos más adelante a ver cuál tipo de factorización son la que nosotros vamos a hacer. ¿Okay? Porque aquí tenemos 4 diferentes. Todavía yo dije la de 6 por 6, que no está aquí y también es una factorización. Pero entonces, ¿cuál es la que nosotros vamos a hacer? O sea, tenemos que concentrarnos en un tipo de factorización nada más, que ahorita les voy a explicar. Ok, igual pasa con el 350. Yo puedo poner 2 por 175, que me da 350. Puedo poner 5 por 70, que me da 350. Puedo poner 2 por 5 por 35, que también me da 350. Puedo poner 2 por 5 por 5 por 7, que también me da 350. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que a mí me interesa? Cuando hablamos de una factorización completa. Porque una cosa es decir, factorizaciones, porque ve que aquí dice distintas factorizaciones, y otra cosa es decir una factorización completa o descomponer en factores primos, ¿ok? En la página 21 viene una tablita rosada donde ahí viene el mismo 36 y el mismo 350.
Ustedes lo ven ahí. Y viene la descomposición en factores primos. De esta lista de números que están acá, podemos observar que solo en esta última, los factores que yo estoy usando aquí, o sea, los numeritos que yo estoy usando aquí, son primos. Porque, por ejemplo, 18 no es primo, porque se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 9. El 9 tampoco es primo, porque lo puedo dividir entre 3. El 12 tampoco es primo, porque se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 2. Ve que tiene un montón de divisores. En cambio, el 2 y el 3 sí habíamos visto que son primos. Entonces, esa es la descomposición que nosotros vamos a utilizar, en la que se usen únicamente números primos. Y para complementar con lo que ya hemos visto también de potencias, yo puedo colocar esa factorización como una potencia, porque ve que aparecen 2, 2. Entonces yo puedo ponerlo como 2 a la 2 para ponerlo más resumido. Y aparecen 2, 3. Entonces lo puedo poner como 3 a la 2. Entonces cualquiera de las dos está correcta, pero así es la forma más simplificada, ponerlo en forma de potencia. ¿Ok? Y lo mismo pasó con el 350. De todas las opciones que estaban aquí, el único que usó números primos fue esta última. El 2, el 5 y el 7, ¿verdad? Son de la primera lista que estábamos viendo, que son los primeros números primos, del 1 al 10, que solo está el 2, el 3, el 5 y el 7. Esta factorización usa 3 de ellos, que es el 2, el 5 y el 7. Entonces puedo colocarla también en forma de potencia. En este caso solo el 5, ¿verdad? Porque el 2 solo está una vez. El 5 sí está 2 veces, entonces lo pongo 5 a la 2. Y el 7 sí está solo una vez, entonces lo pongo solo una vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si nadie abre el micrófono es porque yo sé que está quedando claro. Ahora, por ejemplo, cuando yo les vaya a pedir a ustedes hacer una factorización, vean que hay un montón de tipos de factorizaciones. Entonces ustedes me dicen, profe, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé que solo puedo usar números primos? Bueno, entonces, vamos a seguir en la misma página 21. Viene un ejemplo, que de hecho ese ejemplo viene explicado como en unas tablitas de colores y todo paso a paso qué es lo que se hace. Ok, yo aquí lo hice todo de una sola vez, pero con mi explicación. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a utilizar cuando factorizamos son números primos. Por lo general, se usan esos 4. Sin embargo, ya antes vimos que podemos usar más números primos. Después del 7 sigue el 11, sigue el 13, puedo usar el 19, el 23, pero por lo general, a nivel de séptimo año, a lo más que tal vez lleguemos es el 11 y el 13. Pero entonces, estos ejemplitos que yo voy a explicar acá, lo más que usamos son esos 4 numeritos. Ya sabemos que esos 4 numeritos son primos, son los primeros primos que ustedes antes me mencionaron. Entonces, cuando yo les vaya a pedir a ustedes que factoricen un numerito, entonces ustedes van a agarrar ese numerito, van a hacerle una línea vertical a la par de él y van a preguntarse, ok, ese 10 que está ahí, ¿será divisible entre este primer número primo? Vamos a irlo haciendo en orden, como para ir descartando y para que nos quede más bonito. El orden en realidad no va a alterar al final el resultado, pero si lo hacemos ordenado, digamos que hay más posibilidades de que no fallemos y que no cometamos errores. Entonces, yo sé que este 10 se puede dividir entre 2, ¿por qué? Porque termina en un número par, ya ustedes antes me lo dijeron. Entonces, yo voy a colocar al otro lado de la línea vertical a ese 2 y voy a mentalmente a dividir. Entonces yo voy a hacer 10, lo voy a dividir entre 2. ¿Cuál es la división de 10 entre 2? ¿Alguno me puede decir? Así rápidamente. Activa el micrófono y me dice, ¿cuánto es 10 entre 2? 5. Listo, exacto, 5. 5, exactamente. Entonces, debajo del 10 yo voy a poner ese resultado. Ahí está, 5. ¿Ok? Ahora, vuelvo a preguntarme lo mismo. Este 5, chicos, apaguen el micrófono, si no van a preguntar o me van a preguntar algo. Ok, este 5, igual yo voy a preguntarme, ¿se podrá dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? No. ¿Se puede dividir entre 5? Sí. Entonces pongo el 5 al otro lado, porque es en el que ahora voy a dividir. Entonces yo digo 5 dividido entre 5, tengo 5 manzanas y tengo 5 chiquitos
¿Cuántas manzanas le tocan a cada chiquito? ¿Alguno me puede contestar? Una manzana, exacto. Entonces, una, exactamente. Entonces, ese 1 lo ponemos debajo del 5. Cuando ya llego a 1, porque siempre voy a llegar a 1, ya terminé la factorización. Entonces, ¿quién es la factorización completa de este número 10? Los numeritos que fuimos poniendo al lado derecho de la línea vertical. Entonces, yo voy a colocar 10, que es el número que estamos factorizando, es igual, y coloco en forma de multiplicación a esos numeritos que están ahí. Si hubiesen repetidos, ¿alguien ocupa preguntar? No, ok. Si hubiesen repetidos es que los ponemos en forma de potencia, pero como solo hay un 2 y solo hay un 5, entonces nada más ponemos 2 por 5. ¿Ok? Ese es el ejemplito que está en la página 21. Vamos a hacer 3 ejemplos más que vienen en la página 22. Ahí pueden pasar la hojita en el folleto y vienen 3 ejemplitos. Viene el de 18, ¿ok? Ponemos el 18, vienen hasta resueltos, ¿verdad? Entonces, ustedes hasta lo pueden ir viendo ahí porque ya el ejemplo está casi que hecho, pero aquí lo vamos a ir haciendo con explicación. Entonces, el 18. Me pregunto primero, vea que siempre sigo trabajando con estos numeritos primos, ¿verdad? ¿El 18 se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en par. Entonces, se divide entre 2 y hago 18 entre 2. Abajo del 18 pongo el resultado, que es 9. Ok, ahora agarro el 9 y vuelvo a decir lo mismo. ¿9 se puede dividir entre 2? No, pero entre 3, sí, ¿verdad? Porque 9 es tabla del 3. Entonces se puede dividir entre 3. ¿Y cuánto es 9 entre 3? 3. Entonces ponemos el resultado debajo del 9. A este lado vamos poniendo los resultados de las divisiones y aquí voy poniendo los números primos por los cuales yo sé que se puede dividir el numerito que está a este lado. Entonces igual voy con el 3. ¿Entre qué se puede dividir el 3? Entre el mismo 3. Y pasa el mismo caso de antes de las 5 manzanas, solo que ahora son 3 manzanas. Entre 3 chiquitos, una manzana para cada uno. Y aquí, a la hora de poner el resultado, ya coloco el 18 y puedo de una sola vez, ahí en el folleto viene todo el 2 por el 3 por el 3. Yo aquí en la presentación lo puse de una vez en la forma resumida, que así es como tienen que dar las respuestas ustedes. Entonces, así lo pueden hacer también en las prácticas. Entonces, nada más sería 2 y como hay 3, 2, perdón, 2, 3, entonces ponemos 3 a la 2, ¿verdad? Recuerden que el exponente es la cantidad de veces que aparece el numerito, por eso es que son 2. ¿Ok? Eso sería con el ejemplo del 18. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ok, no hay micrófonos, entonces vamos bien. Vamos con el segundo ejemplo, que es 20. Coloco la línea vertical y empezamos a preguntarnos con los numeritos primos de aquí arriba. Entonces, 20, ¿yo lo puedo dividir entre 2? Sí. ¿Y cuánto es 20 dividido entre 2? 10. Ahí pongo el resultado. Debajo del 20 van los resultados de las divisiones. Ahora, 10 lo puedo dividir entre 2 otra vez. Sí. Entonces, ¿lo dividimos entre 2 otra vez? ¿Sí? ¿Alguien abrió el micrófono? Ok. 10 lo puedo dividir entre 2, sí. ¿Qué sería? 5, ¿verdad? La mitad de 10 es 5. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de hacer las divisioncillas. Ok. ¿Y 5 se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? No. ¿Se puede dividir entre 5? Entre 5 sí. Las mismas 5 manzanas entre los 5 chiquitos, una manzana para cada uno. Entonces, quiere decir que 20 yo lo puedo colocar como aparecen 2, 2. Entonces, 2 a la 2 y el 5 que queda solito. ¿Ok? Y vamos con el último ejemplito, que es 42. 42, igual ponemos la línea vertical y nos vamos a preguntar, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en par. Entonces lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuánto es 42 entre 2? 21, ¿verdad? 21, ¿se puede dividir entre 2? No, porque no termina en par. Pero ¿se podrá dividir entre 3? 2 más 1, 3. Y 3 es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces sí se puede dividir entre 3. Y ahora la pregunta es, ¿3 por qué me da 21? O 21 entre 3, ¿cuánto es? 7. ¿Verdad? Y si tenemos que sabernos las tablitas o probamos con la calculadora. Y ustedes nada más hacen 21 dividido entre 3 en la calculadora y ya les va a dar el 7. Ahora, ¿7 se puede ir entre 2? ¿Entre 3? ¿Entre 5? No, pero entre el mismo 7 sí, porque es primo, ¿verdad? Entonces 7 entre 7, 7 manzanas para 7 chiquitos, una cada uno. Ve que al final todos llegamos siempre a 1 cuando hago bien las divisiones. Y aquí, a la hora de poner la factorización completa,
Como todos los numeritos son diferentes, entonces nada más se copian el 2 por el 3 por el 7. Recuerden ponerles el puntito de multiplicación, ¿verdad? Porque esto es que si yo multiplico esto, debe de darme este número. Si yo multiplico esto, debe de darme este número. Y si multiplico esto, debe de darme este número. Y observemos que los numeritos que yo coloco aquí al lado derecho de la línea vertical siempre tienen que ser números primos. Por eso es importante primero haber repasado o haber recordado qué eran los números primos, ¿ok? Esa es la explicación de esta semana. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar esta semana. Además, les agregué aquí como para hacerles una explicación y que les quede a todos, lo que tienen que hacer de práctica es lo que está en la misma página 22 y continúa en la página 23. Entonces ahí es el trabajo cotidiano número 5. Dice, clasifique la lista de números naturales en primos o compuestos. Ustedes nada más me tienen que decir de estos numeritos quién es primo y quién es compuesto. Esta parte, por ejemplo, aquí lo pueden escribir en el mismo folleto. Ahí lo pueden escribir. Le ponen aquí primo, compuesto, primo o compuesto. Ustedes sí tienen que fijarse en si tienen más de 2 divisores ya es compuesto y si usted no lo puede dividir por ningún otro número, entonces es primo, ¿verdad? La segunda parte es de factorizar. Ustedes se calculan, si ahí en el folleto ustedes ven que les sale bien las factorizaciones y que cuando me tomen foto yo voy a entender, lo hacen ahí, si no lo hacen en el cuadernito, ¿verdad? Eso es lo que es en la página 22. Continuando en la misma página 22, ¿ok? Tenemos esa parte 3 y continúa en la página 23, ¿verdad? En la parte 3 es realizar las factorizaciones. Creo que estas factorizaciones, veo que aquí nos traía la línea vertical el folleto, ¿verdad? Porque yo nomás le hice una captura. Entonces ahí ustedes se la pueden agregar. Me da la impresión que... bueno, no, es que en realidad no son las líneas verticales, es que esto era como una tabla. Entonces más bien háganle las lineecitas verticales a este lado. Se supone que ahí viene como, yo lo hice para que en el folleto lo pudieran hacer. Entonces ahí le hacen las lineecitas verticales y ahí hacen las factorizaciones. O como siempre, si lo quieren hacer en el cuaderno, lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Ok? Y por último, que está en la guía de trabajo, que es muy parecido a lo que ustedes tienen en la tablita, en el folleto, solo que esa tablita en el folleto era cuando yo la calificaba. Como ahora es autoevaluación, está en la guía. Entonces aquí ustedes nada más van a marcar con una X encima si ustedes vieron que quedaron en inicial, en intermedio o avanzado, de acuerdo a lo que les expliqué, de acuerdo a lo que ustedes lograron hacer, después de que llenaron el formulario y vieron que tuvieron todo bueno, o que más o menos, o que casi todo malo, entonces ustedes se van marcando. La idea no es de que ustedes van a perder puntos o van a bajar la nota, no, es que ustedes mismos se vayan midiendo de que algo no les está, o sea, que algo les está costando. Entonces, eso es para que ustedes mismos sean conscientes de que deben de repasar más ese tema. Cuando usted ve que el tema todo bien, quedó en avanzado, significa que podemos continuar con el tema que sigue sin ningún problema, que ya estoy entendiendo lo anterior. Pero cuando hay dificultad, es para que ustedes se pongan a repasar más, porque esto yo lo voy a necesitar para los temas que siguen. Entonces, si hay deficiencias aquí, voy a tener deficiencias en lo que sigue. ¿Ok? Que vamos aquí a terminar la grabación.